un análisis, digamos, literal, ¿no? Porque siempre es bueno de la lectura literal y después opinar sobre el fondo. Y creo que hay un mensaje en el título. El perro del hortelano es una fábula muy antigua y no es lo que cree la gente que dice y que el presidente García repite. Hortelano viene de huerta. Era un perro de una huerta que cuidaba el maíz de un señor. Esa es la fábula. Y no, entonces era un perro de chacra, un perro de presa que tanto le gusta a veces al partido del presidente García. Entonces era un perro de chacra que discute con un búfalo, con un buey acerca de la cebada. Así que en ese contexto estamos, en el perro de chacra y los búfalos. Por eso imagino que está tan cómodo el presidente con el título de su columna. Y no es verdad, no existe en la fábula el entrecomillado si no lo hago yo, no lo hace nadie. Eso no existe en la fábula del perro del hortelano. Así que para que el presidente se ubique. Ahora, yo creo que se nos viene una nueva institución, Cecilia. Porque cada vez que ha habido un problema últimamente en el Perú con este gobierno, se ha creado una institución. Hubo el problema del sueldo mínimo, entonces creamos el Pacto Social, ¿no? Que a mí me encantaría saber a qué se dedica, dónde está, cuál es la dirección para mandar una carta, por ejemplo. Quiero saber si el señor presidente del Pacto Social tiene un sueldo, ¿no? Que era del trabajo social. No existe el Pacto Social. Después hubo un problema en el sur, con el sismo, problema gravísimo. Creamos Forsur para solucionar los problemas. Todavía estamos escombros ahí. Después vino el problema de la anticorrupción. Creamos una Oficina Nacional Anticorrupción. Ahora hemos descubierto el síndrome del perro del hortelano. Me imagino que se viene la institución para luchar contra el perro del hortelano. Así que preparémonos para este nuevo conejo sacado del sombrero sobre el perro del hortelano. Pero vamos todavía. No, le toca. Aurelio. Bueno, me hubiera gustado escuchar ideas, pero la verdad que hemos escuchado cualquier cosa menos ideas. Creo que el artículo del presidente Alan García es bastante interesante porque plantea, primero, un rumbo que debe tener el Estado con respecto al rol asumido, hacia dónde va el crecimiento económico, qué cosas son las que nosotros debemos de impulsar, cómo debemos recibir la inversión privada, por qué es importante la inversión privada y por qué no es importante la crítica que hay a la llegada de la inversión privada cuando no hay un fundamento real. Por ejemplo, aquella que piensa que la explotación de los recursos naturales no tiene que darse porque genera un nivel de contaminación. Bajo ese criterio, ni siquiera deberíamos subirnos a un carro cada día porque cualquier actividad del ser humano genera un nivel de contaminación. Es importante que el Estado se abra a las inversiones, que sepa canalizar estas para generar puestos de trabajo y satisfacción, para generar una mayor recaudación fiscal que le permita al Estado orientar esos recursos hacia los niveles a donde los debe orientar. Me parece que es un artículo interesante que da un primer paso, que no es el único que debe darse, y que da inicio a lo que para mí debería ser un paso mucho más agresivo por parte del gobierno. Por ejemplo, en materia de servicios públicos, en Colombia se da un ejercicio bien interesante. A raíz del cambio constitucional de principios de los 90, luego viene la aprobación de una ley en donde se señala que los servicios públicos que brindan los municipios o las regiones tienen que ser eficientes y competitivos. Si no son eficientes o competitivos, la ley obliga al Estado a tener que estos gobiernos locales que incorporar capitales privados no solamente en el financiamiento de las empresas públicas, sino también en la gestión pública. Y entonces suceden cosas interesantísimas. Yo he tenido la oportunidad, Cecilia, de estar en una ciudad que se llama Palmira, a 15 minutos de Cali, donde viven 280.000 personas, que hoy día produce la misma cantidad de agua que producía 10 años atrás, y que 10 años atrás abastecía el 40% de la población, hoy lo hace al 96%, no 6 horas como lo hacía 10 años atrás, sino 24 horas al día, y con niveles de tarifa mucho menores. ¿Cómo es? Eficiencia, un trabajo más efectivo, un trabajo que permite tener un mejor nivel de cuidado en cuánta agua se produce y cuánto se gasta. Pero deberían haber otras cosas. O sea, cuando el presidente habla de el perro del hortelano y se refiere a la opinión de algunos sectores, deberíamos incorporar también al Estado como parte del perro del hortelano que en algunas actividades no come ni deja comer. Por ejemplo, el cuidado o la mejora de la infraestructura en servicios educativos o en servicios de salud. A ver, vamos a darle ahora la palabra a Isaac Mesler. Bueno, yo no entiendo dónde ve Aurelio la participación del Estado en este proyecto. Aquí es totalmente lo contrario. Es el Estado ausente. Este es un proyecto que pretende no solamente primar exportador, sino prácticamente eliminar a la gente. Es decir, los campesinos de Ayabaca no entienden pues que debajo hay una fortuna inmensa de minerales. Entonces, no me fastidien porque ustedes no entienden. Retírense. El tema de la Amazonía, por ejemplo, que el presidente no lo entiende. Vea, Cecilia, más del 80% de la deforestación, más del 80%
no es por los taladores ilegales, no es por lo que el presidente cree que se llevan la caoba, está equivocado, está mal asesorado. Es por colonos, migrantes de la Sierra Altoandina, que no tienen capacidad además de hacer un sembrío de sobrevivencia y bajan a la selva y talan los árboles para tener ahí su sobrevivencia, su pan llevar. Como esa tierra no es agrícola, talan la siguiente y talan la siguiente. Más del 80%, y puede preguntarle al CONAM, el presidente, que es su institución, el CONAM se dedica a eso, más del 80% de la deforestación está ahí, en esos pobres campesinos altoandinos a los que nadie les hace caso. Y el presidente, por ejemplo, promueve que haya más hidroeléctricas, ¿no? Dice aquí en un momento, tenemos grandes posibilidades de hacer hidroeléctricas, pero no dice hidroeléctricas para desarrollar el Perú, y textual. Dice, grandes centrales eléctricas hechas sobre el Marañón y las caídas del Bajo Urubamba nos permitirán vender energía a Ecuador, Colombia, Chile y Brasil. ¿Y el Perú, Cecilia? ¿Y las partes que no tienen electricidad en el Perú? ¿Y el desarrollo industrial que queremos en la sierra con estos proyectos por encima de los 2.800 metros de altura? No, la electricidad, incluso la electricidad, todo para afuera. El mineral, todo para afuera y en bruto. ¿Usted sabe, Cecilia, que por ejemplo la metal mecánica en el Perú está desapareciendo? ¿Porque no consiguen chatarra? Porque si el Perú no les vende 1 kilo de chatarra y todo se exporta. Y la artesanía en oro está desapareciendo en el Perú, que antes exportábamos casi el 10% del consumo americano lo exportaba el Perú y ahora no se puede exportar porque no pueden comprar el oro. Entonces esto es lo que el presidente ha planteado, es poner un cartel en el Perú que diga se vende. Y se vende a los extranjeros. Y la gente me molesta. Los pescadores artesanales molestan mi plan de venta del Perú porque no me dejan hacer esa agricultura. Y en la sierra me molestan estos colonos agrarios. Y en la minería me molestan. Déjenme trabajar. Yo voy a hacer que el Perú crezca, pero sin gente. El Perú tiene un nuevo modelo de crecimiento. El crecimiento con el pueblo fantasma. Ese es el proyecto del presidente García. La gente le molesta, salvo los grandes empresarios, sobre todo transnacionales, y mejor aún, mineros. Pero la gente del pueblo, los pobres, afuera, ustedes me molestan. ¿Qué propuesta hay acá de desarrollo tecnológico e industrial? ¿Qué propuesta hay del famoso CEPLAN? ¿Dónde está? ¿Cuántas veces menciona el presidente educación? ¿Cuántas veces salud? ¿Cuántas veces conectividad? ¿Cuántas veces innovación? De los peruanos. Educación, una vez, al final un parrafito. Salud, ni una. Conectividad, ni una. ¿Y esta es una propuesta de un presidente de la República? No es el mensaje presidencial. No importa, pero este es su primer artículo que escribe, se refiere a la venta de nuestras materias primas. Yo creo que esto es mucho más liberal que la escuela de Austria, de Hayek o von Mises, ni siquiera Milton Friedman, recientemente fallecido, apoyaría esta propuesta. Esto va mucho más allá. Aurelio. Yo voy a continuar sustentando un modelo en el que nosotros creemos y le voy a invitar a Isaac a que en su siguiente intervención nos pueda decir cuál es la alternativa que ellos tienen, ¿no es cierto? Porque eso es importante, que la gente pueda comparar una alternativa con otra. Si no vamos a hacer explotación minera y no vamos a tener ingresos fiscales de la magnitud que hoy tenemos, entonces ¿cuál es la alternativa para tenerlo? Si la idea es no otorgar pequeños lugares en donde se pueda hacer cultivo de peces en el mar para producir, entonces ¿cuál es la alternativa para hacerlo? Si no vamos a explotar la Amazonía, si no vamos a generar una mejor política de concesión de bosques a largo plazo para poder generar actividades no solamente de extracción, sino de valor agregado y de exportación, entonces ¿cuál es la alternativa? La pregunta es, ¿cómo vamos a sostener un Estado de 28 millones de peruanos, de los cuales la mitad vive en pobreza, si es que no tenemos ingresos? Nosotros creemos en este camino y me parece interesante. Y me parece interesante también que Isaac pudiera enterarse un poquito más de la Amazonía. Yo lo puedo invitar, yo soy de allá. En primer lugar, ahora que se habla de los proyectos energéticos, 1 de cada 4 peruanos no tiene luz en el Perú. La inversión en energía está creciendo al ritmo de $500 millones cada año. Hemos duplicado lo que pasaba en el 2003. El 65% de la zona rural no tiene luz. Cuando el presidente Alan García habla de los proyectos de energía es porque necesitamos mejorar la producción energética para llevarle la luz a todos los lugares que hoy día no lo tienen. Pero esa mejora en la producción energética tiene que hacerse con capital privado. El Estado no puede hacer más empresa y además ahí donde el privado actúa mejor que el Estado, tiene que actuar el privado. No solamente en materia de cuidado de bosques y de reforestación, que hoy día el Estado no lo puede hacer, o porque se depeda, o por la acción del narcotráfico, o por la inmigración, por lo que fuera. Hay que recuperar aproximadamente 9 millones de hectáreas depredadas, pero también hay que saber tratar las áreas de la Amazonía, Cecilia, que están en zonas de producción, porque hay 2 tipos de zonas, las que son de conservación y las que son de producción. Las que son de producción tenemos que echarlas a producir. Como dice el artículo, exportamos $200 millones al año en madera. Y Chile, que no tiene Amazonía,
exporta 10 veces más que nosotros, para no compararnos con otros lugares. Pero además se presenta como una excelente oportunidad de inversión y de fondos. Yo estuve en Bolivia, en la Bolivia de Evo Morales, algún tiempo atrás, y vi cómo habían algunos privados que hacían enorme esfuerzo de convencer a la gente que invierta sus ahorros a manera de pensión hacia el futuro en proyectos de bosque. El problema que tenían los bolivianos es que tienen a Evo Morales. O sea, ¿quién va a invertir $1000 en un proyecto de inversión maderera si no sabe si al día siguiente se lo van a expropiar o no? Entonces, ¿cómo sostenemos ese Estado? Yo lo invito a Isaac a que nos pueda... le damos la palabra. Le damos la palabra a Isaac. Yo le invito a Aurelio a que lea pues el artículo, porque no lo he leído, porque acá el presidente de la energía, pero para vender la